Bien, de esta manera podemos determinar entonces que este eje que tenemos acá es, por tanto, nuestro eje más crítico, es nuestro eje que está más cargado. Corresponde exactamente al eje 7, corresponde al eje 7. Vamos a determinar lo que es las áreas tributarias y pues con el mismo método que ya se estuvo viendo en las clases podemos determinar el área tributaria en planta. Uh, yo pues solo voy a poner los datos de los cálculos que ya hice previamente, pero les corresponde a ustedes poder ponerse a hacer los cálculos y comparar con lo que aparecen aquí en este documento. Bien, aquí aparecen las áreas tributarias en planta. Todo lo que está aquí tachado es el área tributaria de este eje 7. Aquí podemos ver esta área de este triángulo que sería la base, que es 250 por la altura, que sería la mitad de 250, que sería 1,25. Entonces 250, que es la base, por 1,25, que es la altura, entre 2 me da 1,56 el área de este triángulo. Lo mismo 250 por 1,25 entre 2 me da 1,56. Estas, como son iguales, me dan la misma área. Como el lado corto es por este lado aquí y tiene de base 3, entonces sería 3, que es la base, por 1,5, que sería su altura, sería la mitad de la base. 1,5 dividido entre 2 me da 2,25, y 250 por 1,25 entre 2, 1,56. De esa manera pues sacamos el área de los triángulos y después las áreas de los trapecios, como 3,44 por ejemplo, sería la resta. Acá tenemos 250 por 4, 250 por 4, y eso da 10 menos 2 veces 1,56, y después la diferencia lo dividimos entre 2 y aquí tenemos 3,44 y 3,44. Acá hay un error, tengo que corregir más bien este valor sería 2,19. 2,19. Entonces este es el área tributaria de este trapecio, y pues la suma de todo me va a dar el área tributaria total. $11,32 tenemos de área tributaria. Voy a escribirlo por acá. Área tributaria en planta, 11,32 metros cuadrados. Podemos ver que este es el eje 7, entonces nos podemos ir aquí en elevación para ver el eje 7. Ok, aquí está el eje 7. El eje 7, como dijimos que lo íbamos a combinar con la parte que sale ahí del eje 8, entonces vamos a tirar desde aquí como un estructural que va desde abajo. Lo vamos a tirar continuo hasta arriba, y aquí vamos a tirar otro eje que viene ahí también. Además, como todas las columnas son iguales y pues me permite diseñar las columnas que vienen de aquí, no hay problema si yo asumo o considero que aquí viene toda una viga continua porque es la parte extrema del marco. Entonces vamos a tomar la altura del primer nivel, como aquí dice 3,46, vamos a poner 3,50, o sí, 3,50, y la del nivel superior vamos a poner una distancia media y vamos a poner
330, 350 y 330 para el segundo nivel, de manera que vamos a tener un marco más o menos de la siguiente manera. Bien, el marco que vamos a tener es este marco que aparece acá. La analogía o la comparación que estamos tomando de aquí es este marco que tenemos aquí con una altura del primer nivel de 350. Como acá sale 346, vamos a tomar 350 y una altura del segundo nivel de 330 en vez de 328. Es un marco apenas de 2 claro, y acá como no es continuo todo, voy a tirarlo a una altura promedio de 3.28 y lo vamos a analizar de esta manera. Como les decía anteriormente, de un plano de elevación, nosotros lo que vamos a determinar es de un plano de elevación, lo que vamos a determinar es el área en altura y que sea tributaria. Un método más sencillo, por así decir, diferente del que se ha explicado en la clase, es solo determinar lo que es altura tributaria nada más, en vez de área tributaria en altura. Siempre que estemos analizando la parte de altura, sería más fácil para nosotros hacerlo solamente con altura tributaria. De esta manera vamos a llegar a lo siguiente: siempre que se haga en planta, vamos a determinar área tributaria en planta, y siempre que se haga en altura, vamos a determinar altura tributaria nada más. Y va a ser algo más sencillo porque solo va a ser a determinar de entre el primer nivel, como es 330, vamos a determinar la mitad. 330 es 1.15. Vamos a tirar este aquí. Perdón, vamos a ver por qué no me está dando. 330, perdón, 1.65 es 3.3. 1.65, entonces 1.65 y damos acá. Ahí sí está la mitad. Y aquí es 350. La mitad es 1.75. Entonces vamos a poner aquí 1.75 y esto tenemos aquí. Entonces voy a poner diferente capa, esta que tenemos acá. Entonces esto lo vamos a hacer de esa manera, más simplificado, y vamos a llamarle altura tributaria en vez de área tributaria en altura, solo altura tributaria. Entonces esta altura que tenemos desde aquí hasta acá, que es una altura de 340, va a ser la altura tributaria solamente para el entrepiso. Y esta altura que tenemos desde aquí hasta acá va a ser la altura tributaria, que es de 1.65, solo para el nivel del techo. De esta manera, todo lo que corresponde a paredes que cae dentro de esta área de 1.65 lo vamos a cargar a la parte del techo, y todo lo que caiga dentro de esta altura tributaria de 340 lo vamos a cargar al entrepiso. Ok, entonces ya no vamos a calcularlo como área tributaria en altura, sino solamente con altura tributaria por mayor sencillez. Recuerden que la altura tributaria va a servirnos para calcular las cargas muertas de los elementos que son verticales, que están en altura. Y el área tributaria en planta nos va a servir para calcular las cargas muertas de los elementos que están horizontales. Entonces, de esta manera vamos a ir a poner estos datos a la hoja que estamos haciendo de Excel, y voy a poner aquí altura tributaria del techo, por ejemplo.
altura tributaria del techo, y esta me dio 1.65, y altura tributaria de entrepiso. La altura tributaria de entrepiso me dio 3.4 metros. Entonces, de esa manera vamos a simplificar un poco más los cálculos cuando estemos allí haciendo los cálculos. Yo creo que esto es lo más importante. Ya tenemos nuestro marco más cargado, ya calculamos su área, ya calculamos su altura tributaria. Ahora procedemos a los cálculos. Yo solamente voy a mostrar los datos que me dieron. Le corresponde al estudiante comprobar, hacerlo él por su cuenta y comparar sus resultados con los que yo estoy mostrando en este video. Bien, como les estaba diciendo anteriormente, ya podíamos calcular el área tributaria de planta para todos los elementos que son horizontales, que son en planta, y para los elementos que son en elevación íbamos a calcular solamente una altura tributaria. En el entrepiso nos dio una altura tributaria de 340, mientras que para el techo nos dio una altura tributaria de 1.65 metros, que corresponden a la mitad de esto. Después lo que hay que hacer es calcular las cargas muertas y vivas según el orden que llevamos del proyecto. Lo que sigue es calcular las cargas muertas y vivas. Estamos en este proceso. Entonces, para esto hice una hoja de cálculo en Excel donde puse la longitud del marco de 12 metros, el área tributaria en planta 11.32, el área tributaria del techo de 1.65, el área tributaria del entrepiso, la altura, tributaria del entrepiso es de 340. Y primero calculamos las cargas muertas del techo. Entonces, la carga muerta del techo, el área tributaria en planta, trabajamos con el mismo valor tanto para el techo como para el entrepiso en área tributaria de planta, 11.32. Lo primero que tiene el techo es lámina de zinc corrugado calibre 26, que según el reglamento en la tabla 1A del anexo A, la carga muerta es de 5.4 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces esos 5.4 kilogramos sobre metro cuadrado solo lo multiplico por el área tributaria y lo divido entre la longitud del marco. Todas las áreas en planta se van a multiplicar primero por el área tributaria y después se van a dividir entre la longitud del marco. Siempre va a ser así para las cargas que son en planta. Primero por el área tributaria y después se dividen entre la longitud del marco. Luego tenemos estructura metálica del techo. Para esto tenemos un valor más sencillo de 15 kilogramos sobre metro cuadrado. Igual lo multiplicamos por el área tributaria en planta y lo dividimos entre la longitud del marco y da 14.15 como peso de la estructura metálica. El cielo raso de gypsum, que el reglamento dice que es 8 kilogramos sobre metro cuadrado, lo multiplicamos por el área tributaria entre la longitud y da 7.55. Los accesorios eléctricos, 10 kilogramos por el área tributaria entre la longitud y da 9.43. Todas estas son pesos o cargas muertas, pero en planta. Ahora vamos con las cargas muertas en elevación. Siempre que hablamos de cargas muertas en elevación, hablamos de los elementos que están verticales. En este caso serían las paredes y las columnas. La altura tributaria del techo es 1.65. Las paredes, vamos a tener paredes longitudinales y paredes transversales, como lo podemos ver aquí en el plano. Vamos a tener paredes longitudinales, las que vayan en la misma longitud del marco, y vamos a tener paredes transversales, las que vayan cruzando allí por donde es el marco. Entonces, ya incluyendo el
el repello y el fino en ambas caras, y tomada de la tabla 4A del anexo A del reglamento, el peso de las paredes 252 kilogramos sobre metro cuadrado. Este va a ser diferente. Todas las áreas que sean en todos los pesos que sean en altura, perdón, solo los vamos a multiplicar por la altura tributaria. Entonces, 252 por 1,65 da 415.8 kilogramos sobre metro cuadrado. Kilogramos sobre metro, perdón. En el caso de las columnas, para el techo tenemos columnas tipo 2 que son de 15 por 15. Vamos al plano y vamos a ver que en el caso de las columnas son 3 columnas las del techo. Esta de acá y aquí. Entonces son 3 por su altura tributaria, que es 1.65. 3 por su altura tributaria, por la dimensión, por los 2400, y lo dividimos entre la longitud del marco y va a dar el peso de las columnas. Siempre vamos a calcular el peso de las columnas con esta forma. Ahora, el peso de las paredes transversales vamos a hacerlo siempre de esta manera, como les voy a explicar a continuación. Nosotros vamos al área tributaria en planta y vamos a ver que este es nuestro eje que estamos analizando. Entonces, nuestro eje a la mitad entre los dos marcos aquí, es decir, entre este y este tenemos 250, es decir, vamos a tener 1,25, y entre este y este también vamos a tener 1,25, se me hacen 250. Entonces, y son 3 paredes transversales. Entonces voy a multiplicar 3 por 250 y también lo voy a multiplicar por la altura tributaria, que es exactamente lo que estoy haciendo acá. ¿Ve? 3 por 250 por la altura tributaria por el peso de la pared entre la longitud del marco. Y de esa manera vamos a calcular el peso de las paredes transversales, dándome esos valores que aparecen ahí. Luego solo sería calcular el peso propio. Entonces calculamos el peso propio de la viga de techo, que es de 15 por 20, y este es simplemente vamos a multiplicar. Cuando se trata de peso propio siempre lo vamos a hacer así: el peso, perdón, las dimensiones de la sección transversal por el peso específico del material, que en este caso es concreto, da 72. Ahora el peso de las vigas transversales. Cuando sean vigas transversales, vamos a multiplicar la cantidad de vigas, igual vigas transversales son estas, y por lo mismo la mitad de aquí y la mitad de acá, que eran 250, entonces aquí tenemos 3 por 250 por las dimensiones, que son de 15 por 20 por 2400, que es el peso del concreto, entre la longitud del marco, y me da 45. Después sumamos la carga muerta total del techo, y es la suma de todos estos datos que ya hicimos anteriormente, dándome un total de 851.17. La carga viva y la carga viva reducida solamente se van a ver afectadas por el área en planta siempre. Y del artículo 11, para techos livianos, el reglamento dice que la carga viva va a ser de 10 kilogramos sobre metro cuadrado, igual la carga viva reducida. Entonces eso multiplicado por el área tributaria en planta y dividido entre la longitud del marco me da una carga viva y carga viva reducida de 9.43. Luego calculo el peso total del techo. El artículo 24 del reglamento dice que el peso total se va a calcular como la carga muerta más la carga viva reducida. Entonces sumo este 851 en más 943 y lo multiplico por la longitud del marco, que son 12 metros, dándome un peso total del techo de 10.327.29 kilogramos. Y de la misma manera se hizo para el entrepiso, el cual será explicado en el próximo video.